Sí, buenas tardes a todos. Como bien explicaba la compañera de Somos Oviedo, el 21 de octubre del 2016, en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y Marea, presentó una proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. Esta proposición, cuya defensa se plantea hoy en esta moción, cuenta, obviamente, y como no podía ser de otra manera, con nuestro apoyo. El objetivo de esta proposición está claro y es derogar la mayor parte del articulado de la ley, aquel que le retira las competencias a los ayuntamientos por mor del pago de la deuda. Al descalabro que para los ayuntamientos han supuesto estas últimas modificaciones en materia presupuestaria aprobadas por el Partido Popular. Estas son la modificación del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿De qué estamos hablando en realidad? Pues ni más ni menos que apoyar a los trabajadores, a las clases populares y a quienes, en definitiva, están pagando las consecuencias de una crisis que no generaron. Y dejar bien claro, una vez más, que no se debe apoyar a quienes nos han llevado a esta situación de estrangulamiento económico, las élites financieras. Es decir, que no vamos a pagar una deuda que nosotros no generamos. También estamos hablando de la privatización de los servicios públicos y de eso sabemos mucho en este ayuntamiento. Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido el principio de autonomía local como eje y nivel básico de prestación de servicios por ser los ayuntamientos las entidades más cercanas a los ciudadanos.